Bueno, esta es la última vez que voy a tratar de grabar esto. No sé por qué, la cámara me sigue fallando. Cuando miro en el computador, simplemente a veces reconoce el dispositivo, pero cuando yo miro en los drivers, dice que es un dispositivo desconocido o alguna vaina así. Total. em, Acabo de volver de unas vacaciones pequeñas a Medellín, en las cuales estuve haciendo un curso de habilidades sociales. Y fue algo realmente incómodo para mí. O sea, tener que empezar a hablar con personas extrañas eh, es algo que me estaba predisponiendo muchísimo. Estaba hablando con el profesor acerca de las cosas que me estaban como deteniendo de hacer esto. Y creo que todos tenemos un pequeño sentimiento de que vamos a molestar a las personas cuando hablamos. Es lo normal, ¿no? Como que, no sé, yo soy de Bogotá y hay mucha inseguridad y desde muy pequeño se me ha inculcado que, por ejemplo, las personas que limpian el vidrio del carro en los semáforos son personas que te pueden llegar a hacer daño. Por ejemplo, hace poco salió una noticia en el noticiero diciendo que una persona había roto el vidrio de una mujer porque no le había dado dinero. Entonces, como que cuando hablamos acerca de hablar con una persona extraña, siempre pensamos que va a ser por algo que moleste. Pero el profe justamente decía como, no tienes por qué sentirte de esa manera. Siempre tienes que tener fe en que lo que tú estás transmitiendo, lo que tú estás dando a la persona, lo que estás aportando con esa interacción es algo positivo. Esa palabra es un clic en mi cabeza. Porque creo que siempre he tenido un problema con la palabra fe. Vengo de una familia que es bastante creyente, bastante católica y yo desde muy pequeño tuve como mm, como un rechazo a lo que es la religión. ¿Por qué? Eh, Realmente porque me parecía muy aburrido y me parecía que estaban hablando sin sentido. Como que iba a las misas y yo decía como, pero qué tanta, y puedo decirlo con sinceridad, qué tanta basura están hablando. Y como que nunca le presté atención a lo que realmente decían. Y como que tenía que pasar por que la catequesis, que después la confirmación, que después un montón de cosas que yo decía, ¿para qué tanta parafernaria? Entonces toda la vida asocié la palabra fe con el catolicismo. Y fui de esos pequeños en el año 2009, 2005 incluso, que veían a Dross y él hablaba acerca de por qué él era ateo. Y me gustaba mucho la forma en cómo él argumentaba. Realmente ni me acuerdo esos videos, doctor, que ahora voy a volverlos a buscar. Pero en ese momento el Jonathan de 10 años, eh, pues empezó a llamarse así ateo porque es algo que le gustaba y la forma en cómo él hablaba. Entonces, este día, justamente también me encontré con este libro que estoy empezando a leer ahora. Compré dos, de hecho, este Influence. No, lo moví. Sí, moví un poco el cable y se desconecta. Pero bueno, menos mal se volvió a conectar rápido. Y este Dejar de ser tú, de Joe Dispenza, un italiano, o bueno, de ascendencia italiana. Y me pareció muy interesante que él hablaba acerca de también un concepto de la fe, de que cuando habla más o menos como para resumirles un poco, yo creo que es un poco como la ley de la atracción y pero tratando de verlo como de una forma como científica, es lo que he entendido hasta ahora. Y él decía que las cosas pueden mostrarse cuando, o las cosas pueden pasarte, las cosas que tú deseas, cuando tanto tus sentimientos como tu mente están alineados. Hay una parte que me gustaría retomar que quiero ver y es... um,
Sí, pensamientos y sentimientos es lo que él dice. Entonces no solamente es tener el pensamiento de yo quiero lograr esta cosa, yo quiero hacer esto bien, sino que realmente también él lo dice como en tu corazón, porque literalmente él decía que cuando tienes sentimientos como de ira, están como en cierto tipo de ritmo que suele ser desordenado, a diferencia de cuando tú estás creyendo fervientemente, sintiendo como amor o felicidad, entonces como que tu cuerpo está alineado en un ritmo en específico. Por eso la gente dice vibrar alto. Es algo que pues tengo mis ideas encontradas con eso, pero bueno, lo estoy leyendo y entendiendo un poco eso. Lo que sí me gustó es el hecho de cómo se siente la fe. Es interesante porque el sentimiento de la fe no tiene por qué asociarse a alguna religión, sino que de la misma manera en como tú puedes comparar cualquier tipo de religión, siempre a van a haber cosas semejantes. También hay un podcast que es el de Brian Tracy, que es el del típico, el programa Fénix, creo que se llama, que también acerca de autoestima, de superación personal. Él colocaba un ejemplo de que un judío una vez se acercó a una iglesia católica y empezaban a tratar de encontrar las semejanzas entre ambas religiones y él básicamente en un momento eh, afirmó que ambas religiones tenían dos cosas en común, que era amar a Dios sobre todas las cosas y después amar al prójimo, que era amar a los demás. De la misma manera, creo que alejando de toda religión, y es un concepto un poco complicado, tal vez vuelva a grabar este video porque creo que me estoy como alargando y me estoy yendo por las nubes, es el sentimiento de la fe es inherente a la religión. Y sentir fe en tu corazón es algo que a mí no me había pasado o no me había encontrado con eso. La finalidad de este video es yo mismo me he dado cuenta cuando mi cuerpo tiene el sentimiento o la emoción de la fe. Y hacer este montón de ejercicios es algo que realmente me ha ayudado a entender que la fe no tiene que estar directamente relacionada con un dios catolicismo o un dios de, no sé, cualquier otra religión hinduista, confucionista, judía, lo que sea. Y es algo que se menciona en bastantes libros que son de superación personal. Es más, hay otro libro que es este, El camino del artista de Julia, Julia Cameron, y habla también de lo mismo. Este libro también es como encontrar y empezar a hacer cosas como journaling y empezar a hablar de tus inseguridades y tus cosas. Y ella también en un momento empieza a decir que hay que empezar a creer en un Dios, pero no es un Dios que realmente se materialice o se asocie con ningún tipo de, de religión. Mm, por lo tanto, más que nada es como quiero dar este mensaje ya para finalizar es creo que asociamos ciertos conceptos con religiones. La espiritualidad no tiene por qué estar relacionado a un libro como religioso en específico, sino que el desarrollo de la espiritualidad eh, y términos como la fe es algo que todas las personas, bueno, eso sería una generalidad,
siento que me haya ayudado muchísimo a acercarme a mí mismo. Voy a subirlo así. Me estaba pensando en volverlo a grabar, pero no, pongámoslo así. Gracias, buenas tardes.